Es un placer saludarles, mi nombre es Carlos Solís, tengo 22 años, soy dichosamente un hijo de Dios, dichosamente puedo decir que hago lo que más amo en mi vida, que es servirle a Él, ¿verdad? Él ha venido a transformar quién yo era, ha venido a transformar inclusive quién soy hoy en día y quién voy a ser en un futuro. Por eso es que servirle a Él lo considero como el mayor privilegio, y el estar el día de hoy frente a ustedes a través de un video que esté reproduciéndose en un canal de YouTube, en donde sea, es para mí un privilegio, ¿verdad? Poderles compartir un poco de quién fui y lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer en mi vida. Para mí es un privilegio. Así que, pues bueno, voy a contarles un poco de mi historia, cómo crece Carlos, bajo qué contexto se desarrolla. Quiero contarles que lo primero que ha marcado mi vida, ¿verdad? O que marcó mi vida antes de conocer a Jesús, fue que no tengo una memoria de lo que fuera tener a mi papá cerca. Nunca supe realmente qué fue o qué es, por ejemplo, que llegara un papá en la noche y te pudiera abrazar, que llegara un papá en la noche y te pudiera decir que te amaba. Nunca supe tal vez qué fue o qué es tener el apoyo de un padre en casa, ¿verdad? Por supuesto, esto crea muchas necesidades a un niño, ¿verdad? Recuerdo que fui un niño muy inseguro, recuerdo que fui un niño con muchos temores, que no tenía claro quién era, no tenía claro cómo desenvolverme en la vida, no tenía claro qué hacer. Tal vez llegabas a la escuela y veías a una reunión de padres de familia o en cualquier tipo de actividad a tus compañeros con sus padres, a tus amigos, pero creo que nunca pude tener esa dicha de poder tener un papá en casa. Eso sin duda marcó mi vida, me hizo crecer con identidades muy erróneas, me hizo crecer con una personalidad que adopté de muchas personas que vi. No me sentía una persona segura, no sentía que tuviera algo que darle a las personas que estaban junto a mí. Además de esto, pues la necesidad económica que se da en base a la ausencia de un padre es tan fuerte que siempre recuerdo a mi mamá trabajando, y por supuesto esto hace que uno se tenga que desenvolver en muchas áreas solo, y que hasta cierto punto tengas que afrontar los retos de tu vida, los retos de tu niñez solo. Esto hasta cierto punto se convirtió en el inicio de muchas cosas que empezaron a afectarme en mi vida. Recuerdo que tengo varios primos mayores que yo. Recuerdo que uno de ellos se mudó a vivir con nosotros durante un tiempo a nuestra casa, y este fue el primer ejemplo de un hombre mayor que tuve en mi vida. Él era una persona alcohólica, drogadicta, tenía un pésimo concepto acerca de lo que son las mujeres, por lo cual las maltrataba, y el trato de él era todo lo contrario a lo que debe ser el trato de un caballero. Y ese fueron el tipo de cosas que yo durante mi vida fui aprendiendo y fui pues trayendo a mi forma de ser, a mi identidad. Entonces me convertí en una persona sin respeto por sí mismo, sin respeto por una mujer, sin respeto por las cosas buenas de la vida, una persona que no era sana, con curiosidad. Recuerdo que a probar varias cosas. Por ejemplo, recuerdo la vez que probé el cigarro por influencia de mi primo, recuerdo la vez que probé el alcohol. En fin, siempre fui una persona que trataba de buscar un ejemplo que me diera una pista, una señal de cómo yo debía ser en mi vida. Siempre fui una persona tratando de buscar una guianza de cómo poderme comportar. No sabía bien cómo dirigirme. Recuerdo que, viví en varias casas alquiladas. Mi mamá siempre ha sido una mujer súper esforzada, súper trabajadora, que ha tratado de sacarme adelante a mí y a mi hermana. Constantemente, pues por la necesidad teníamos que mudarnos de casa, ir de un lugar a otro. Mi mamá, pues mucho tiempo tuvo que trabajar en bares, en lugares de noche, ¿verdad? Por el grado académico, por diferentes situaciones, ¿verdad? Que le impedían tal vez buscar otro tipo de trabajos, y esto pues también causaba vacíos, ¿verdad? Muchas veces recuerdo pasar madrugadas cuidando a mi hermana menor, y pues muchas veces no podía dormir, me dormía tarde, siempre trataba de esperar a que ella llegara.
y creo que en mi vida, si algo ha estado muy marcado, ha sido el esfuerzo de ella, ¿verdad? Sin embargo, la necesidad económica causa que ella no esté en muchas áreas de mi vida, y recuerdo que en una de tantas mudanzas terminamos en Moravia, y uno de tantos domingos, por curiosidad, me dice mi mamá que quiere ir a Oasis a conocer. Ese día vamos, yo recuerdo que yo me salgo del culto porque me sentía bastante aburrido, la verdad. Y por ahí me agarra un servidor, me invita a un grupo, empiezo a ir a un grupo, en aquel entonces de escuela dominical, yo tenía 11, 12 años, y recuerdo que un líder de una de las redes de la iglesia, de prejuveniles, llegó a buscar jóvenes, y yo ya tenía 12, 13 años más o menos, y decidí empezar a ir a un GAL, a un grupo de alcance. Bueno, a partir de ese momento creo que Dios empezó a guiarme a un propósito eterno. Tuve la oportunidad de ir a un encuentro, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, pero recuerdo que el momento que cambió mi vida para siempre fue el día en el cual yo me di cuenta que yo sí tenía un papá. Yo, por supuesto, que sabía que mi papá terrenal existía, y él sí estuvo pendiente en muchas cosas de mi vida y ha estado pendiente hasta el día de hoy. Sin embargo, el día que yo realmente me di cuenta de cómo es Dios como papá, fue el día que mi vida por completo cambió. Recuerdo que en ese momento yo supe que, a pesar de que yo sentí y sentía que había estado solo durante muchos tiempos de mi vida, mi papá Dios nunca me había dejado. Recuerdo que en aquellos momentos en los cuales tal vez tuve frío una madrugada, esperando a mami despierto, ahí él estaba arropándome, estaba él cuidándome, estaba él guardándome, y me he dado cuenta que en todas las carencias que una persona puede experimentar durante su vida, hay algo de lo que nunca voy a poder decir que tuve carencia o me hizo falta, y es del amor de Dios. El día en el cual yo me di cuenta que Dios era mi papá, no solamente cambió mi forma de ver la vida, no solamente cambió mi forma de trasladarme, sino que también cambió mi percepción de quién había sido yo y quién soy hasta el día de hoy. Cuando uno no nace económicamente en un lugar o en una casa solvente, hay muchas limitantes que se empiezan a desarrollar. Recuerdo que yo empecé mi camino con Dios, y lo que más amaba, y hasta el día de hoy lo que más amo, es poderle servir a Él. Y recuerdo que yo, por ejemplo, iba a dar un GAL, me convertí en líder, y muchas veces no tenía los pasajes para ir, y en ese tiempo estaba en el colegio. Entonces recuerdo que el colegio me iba a pie al GAL, y luego tal vez terminaba a las 9, 10 de la noche y me tenía que volver a Moravia, ¿verdad? Y recuerdo que muchas veces llovía, y como no tenía el pasaje del bus, muchas veces tenía que ir caminando. Entonces al otro día la camisa, que era tal vez como el uniforme que tenía en ese entonces, el uniforme y el pantalón, lo único que tenía, se mojaba. Entonces al otro día amanecía húmedo y el olor era un poco terrible, ¿verdad? Entonces recuerdo la crueldad de los compañeros, ahí, de los amigos burlándose de ese tipo de cosas, y uno ha tenido que, pues, aprender a caminar en la vida con muchas situaciones. Yo creo que el que no tengas un papá, o el que tal vez tengas una situación similar, hace que las situaciones y las necesidades de tu vida te puedan entristecer, te puedan hacer sentir mal. Pero esto que les estoy hablando, yo tenía 14, 15 años. Les quiero contar que tal vez en ese momento para mí era muy difícil levantarme al otro día, después de servirle a Dios en un GAL, con mi uniforme húmedo, sabiendo que no tenía tal vez mucho dinero. Recuerdo que cuando mis compañeros del cole querían salir a comer algo, querían salir a divertirse, a hacer algo en específico, tal vez yo no podía acompañarlos por temas económicos, pero sí, hoy puedo decir que de cada una de esas situaciones mi papá Dios me ha sacado adelante. El día de hoy las situaciones han cambiado, son otras. Hoy trabajo, hoy estudio, hoy inclusive estoy viviendo solo, y he tenido que aprender a mantenerme por mí mismo. Recuerdo que cuando me pasé a vivir solo, hace aproximadamente 5 o 6 meses, me pasé con mi cama, mi tele, y listo. Y no puedo decir que muchas veces no sentí soledad al llegar y saber que no había nada más, saber que tal vez no tenía una refri, no tenía una lavadora, no tenía muchas cosas, que inclusive el día de hoy me siguen faltando muchas de ellas. Sin embargo, he aprendido que en mi vida puedo atravesar situaciones. Pude haber crecido sin un papá, pude haber crecido sin una mamá, pude haber tenido situaciones económicas difíciles,
pero de todas ellas he salido adelante. Lo que yo hoy te quiero decir es, no sé cuál sea tu situación, mi testimonio es mucho de la ausencia de mi papá, es mucho de la necesidad que pasé, mucho del esfuerzo que mami tuvo que hacer por mí, pero hoy puedo decir que hace 7, 8 años, cuando iba a Argal y no tenía dinero para ir en bus a mi GAL, eso me podía cargar el otro día tener que amanecer con el uniforme húmedo porque era el único que tenía y solamente podía desplazarme caminando. Pero hoy en día puedo decir que nada de este tipo de cosas me faltan. Y si me preguntas si tengo muchas otras cosas más que me están faltando hoy en día, si tengo muchas carencias de muchas cosas, pero si de algo estoy seguro es que si el Señor una vez me sacó, si Dios una vez me sacó adelante, Dios me va a sacar adelante esta vez. Quiero decir que hay un versículo que viene a mi mente en este momento, que es Jeremías 29:11, que dice que Dios tiene planes para mí y son planes de bien y de paz para que yo obtenga el fin que espero. En otras versiones dice que es para darme un futuro y una esperanza. Quiero decirte hoy que tienes un Padre que te ha creado con un propósito eterno y te quiere dar un futuro y una esperanza, que no has nacido para ser un perdedor, que no has nacido para ser alguien sin un papá, que no has nacido para ser pobre, sino que has nacido con un propósito eterno de grandeza, que tu esencia como hijo de Dios es que eres grande y que vas a salir adelante. Y quiero decirte que si Dios me ha sacado a mí una y otra vez, Él lo volverá a hacer y así lo hará contigo. No sé cuál sea tu situación, pero hoy quiero invitarte a que te acerques a ese Padre Celestial que cambió mi vida, a que te acerques a ese Jesús que ha dado la vida por ti para que tú puedas darle tu vida a Él. Si todo lo que te he dicho hoy te ha marcado y ha nacido en ti poderte acercar a Dios, te voy a invitar a que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Te doy las gracias porque sé que tú eres mi Padre, que fuiste a la cruz por mí, porque sé que las situaciones que he vivido en mi vida han sido difíciles, pero tú siempre has estado ahí. Hoy te pido que tú vengas a mi corazón y que me saques adelante de cada área de mi vida y que yo pueda ver tu gloria en esta tierra. Hoy te invito a ser mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo vaya la eternidad siendo tu hijo y tú mi papá. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Amén.